a dar el primer paso para la reconciliación, a dar el primer paso para pensar, bueno, yo no tengo las necesidades afectivas suplidas, pero ¿y mi ser querido las tiene? Entonces por ahí, ¿y si cambio yo? Y trato de suplirle a él o a ella las necesidades afectivas básicas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si me muestro vulnerable? ¿Qué pasa si me dejo de defender tanto y siempre buscar tener la razón? ¿Qué pasa si admito mis errores? ¿Qué pasa si yo, en vez de buscar mi interés, busco el del otro y tengo el mismo sentir de Jesús, que no tuvo vergüenza, no vaciló? Fue el que dio no solo el primero, sino el primero, el segundo, el tercero y todos los pasos para la reconciliación. Se bajó. ¿Qué pasa si salimos de la invulnerabilidad y de la aparente fortaleza que tenemos, donde nos afincamos en esas defensas y en ese estar a la guardia defendiendo nuestros derechos? ¿Y si nos animamos a mostrarnos vulnerables con los seres queridos? Fíjense que dice otro versículo que es muy interesante, dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y la palabra salvación en el griego es salvación, pero es sanidad también. O sea, la podemos leer desde una óptica más, sí, ocúpense en su sanidad emocional, en su salud mental, en su salud en los vínculos, con mucho cuidado. Como con temor, con temblor. El temor tiene que ver más como ese cuidado cuando uno toma un bebé en brazos de que no se vaya a caer. Bueno, ¿qué pasa si para ser felices en esta pandemia aceptamos el desafío de mostrarnos más vulnerables con nuestros seres queridos y le abrimos el corazón, les abrimos el corazón como hace mucho no les abrimos? No significa perder la autoridad de padres e hijos, significa mostrarnos seres humanos, significa mostrar que nosotros también necesitamos de los demás. Con cuidado, con mucho cuidado, ocuparnos de eso. ¿Qué les parece? Les lanzo el desafío. Después, para la reflexión final, les voy a dejar la mejor clave. ¿Vamos? Gracias, Miriam. Bien, comenzamos con el espacio de preguntas. Todavía creo, Silvia, quien va a estar colaborando con esta parte, que no vemos preguntas. Vamos a habilitarle el audio a nuestra compañera Silvia para que pueda compartir. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el chat. Bien. Adelante, Silvia. ¿Allí hay algún comentario ya? Sí, una de las preguntas que estamos recibiendo dice cómo tratar de resolver en una situación en la familia cuando alguna de esas personas, aunque dice ser hijo de Dios, no vive como tal. Entonces la otra persona siente que hay necesidades propias que no están suplidas. Sí, nunca es fácil. Cuando uno está distanciado, la verdad es que no hay recetas fáciles. Hay una autora que yo les recomiendo, tiene 2 charlas en las charlas TED, que son fantásticas, que se llama Brené Brown. Ella habla sobre la vulnerabilidad. Es una persona que ha estudiado, una investigadora que ha estudiado como 30 años la vulnerabilidad, la vergüenza, la culpa, y tiene muchas indicaciones muy fantásticas en cuanto a esto. El tema es que no es fácil acercarse cuando uno ya está escalado y está distanciado. No importa mucho si el otro es coherente o no es coherente, porque el tema es que cuando uno siente que las necesidades propias no son suplidas, lo primero que uno hace es criticar al otro y descalificarlo. Y uno siempre tiene cosas para criticarle al otro. Porque el otro es un ser humano y se vive equivocando. Y además el otro está reaccionando a lo que uno mismo está haciendo.
Ser vulnerable, ¿saben qué significa? Significa una decisión deliberada de me dejo de culpar al otro y me hago cargo de lo que estoy haciendo yo. Miro por ahí la interacción como una película. El otro me está siendo incoherente, no me está dando el amor que necesito, no se está portando como un hijo de Dios, no perdona. Pero ¿y yo? Porque si no nos metemos en ese ciclo totalmente infructuoso, que es voy a ser feliz y me voy a llevar bien solo si el otro cambia. Miren, yo como psicóloga atiendo muchas parejas y generalmente, y los que atienden parejas, muy probablemente puedan acordar, la gente llega y se sienta y lo mira a uno como si uno fuera una especie de juez. A ver, a ver la doctora, porque me dicen doctora, aunque no sea doctora, y les digo, no, por favor, yo soy Miriam, no soy doctora, pero enseguida a uno le ponen eso, casi como una cosa proyectiva de, a ver el juez, ¿no es cierto? A ver, diga quién tiene razón. Y los dos vienen con la misma demanda, cámbielo a él o cámbiela a ella, porque así yo voy a ser feliz. Miren, ningún cambio empieza hasta que uno se empieza a dar cuenta que el que tiene que cambiar es uno. Es así de simple y así de difícil. No hay respuestas muy fáciles para esto. Sí, creo que ha sido muy clara con lo que vas diciendo. Algunas de las otras preguntas que nos estaban haciendo, si vos podías enumerar cuáles serían las emociones básicas, preguntan. Sí, las emociones básicas o emociones vulnerables son la tristeza, el amor, la necesidad de cariño, la ternura, a veces alguna clase de ira. Son las emociones que uno tiene muy en el fondo del corazón y que no se anima a veces a decir. A veces se hacen listas, pero fundamentalmente tienen que ver con emociones que a uno le cuesta muchísimo, casi yo diría como que le da vergüenza o miedo mostrar. El miedo, por ejemplo, el miedo a perder al otro es una emoción muy vulnerable. La tristeza, sin embargo, por ejemplo, muchos enojos, muchas iras, no son vulnerables. Uno cree que es vulnerable, pero de verdad es una gran caparazón que está encubriendo un gran dolor. Y cuando uno es capaz de bajarse del enojo y simplemente hablar con el otro del dolor que uno tiene, miren, uno ve esto todos los días. Son grandes sorpresas, porque cuando uno está escalado, cree que siempre el otro va a esperarlo a uno con una lanza. Entonces uno se agarra y se arma de una espada. El tema es que el otro sabe responder con la lanza cuando uno está con la espada. Pero muchas veces la sorpresa viene cuando uno agarra la espada, la muestra así y le dice, mira la espada, la voy a tirar y me quedo totalmente desarmada y te hablo con el corazón. Y las más de las veces, la otra persona no puede seguir con la lanza. A veces eso lleva mucho tiempo. No es una conversación sola ni una conversación mágica. Pero esa actitud el otro la puede leer, porque el otro también necesita esa vulnerabilidad nuestra para expresar la suya. Sí, seguramente por lo que estás diciendo vos es como que necesitaríamos hacer un curso intensivo de asertividad. Me parece que fallamos en la manera de expresar y a veces hacemos lo contrario de lo que queremos hacer, ¿no? Una de las preguntas que estaban haciendo acá algunas de las personas que estaban en la sala decía, ¿cómo podemos ayudar a una persona depresiva? Sí, ustedes, yo escribí ese librito y ese librito está gratis. Creo que lo van a Es poner hermoso, a yo lo tengo. disposición. Yo creo que uno puede fundamentalmente, practicando algunos de los principios que están ahí, ayudar a una persona depresiva. Ahora, si la persona tiene depresión clínica, que eso incluye algunos signos, como por ejemplo, come demasiado o ha dejado de comer, tiene una profunda tristeza, tiene una angustia que llora y no se consuela, eso persiste, ha dejado de tener placer en las actividades que toda la vida le daban placer,
se encierra en sí misma, tiene profundos sentimientos de culpa, tiene profundos sentimientos de inadecuación, tiene una autoestima por el piso, y yo diría que no hay que perder el tiempo y hay que buscar un tratamiento. Porque muchas veces, lamentablemente, perdemos el tiempo. En este momento hay muy buenos tratamientos para la depresión y hay muy buena medicación para la depresión. Y no tenemos que tenerle miedo a la medicación. La medicación es un regalo de Dios cuando se usa bien. Y es una ayuda y una herramienta que Dios pone a nuestra disposición, recetada no por cualquier persona, sino recetada por un profesional, por un psiquiatra que le lleva años estudiar, y la verdad que tiene resultados magníficos. Tomando en cuenta la frecuencia de los trastornos depresivos, es una pena que a veces perdamos el tiempo y no hagamos que esa persona busque una ayuda profesional. Exacto. Y yo creo que acá tenemos que tirar algunos mitos abajo, ¿no? Y ayudarnos a ver que aún los cristianos a veces podemos pasar por situaciones así, podemos necesitar ayuda, ¿no? Y no quitarnos esa posibilidad de salir adelante con los recursos que la ciencia hoy tiene al alcance de la mano. Sí, lamentablemente, bueno, gracias a Dios que ahora esto es así. Lamentablemente, en los años anteriores, además de estar deprimida, la persona hija de Dios muchas veces tenía como un doble sentido de ser víctima, porque si admitía esto se sentía más culpable por ser hija de Dios y estar deprimida. Ustedes saben que la depresión es una enfermedad que tiene que ver con los neurotransmisores. Muchas veces tiene una incidencia muy grande lo genético. Por eso hay tantas familias donde hay bipolaridad, que es una clase de depresión, o depresión simple, y entonces no tenemos ese derecho de impedirle a una persona que, bajo el pretexto de que si es una buena hija de Dios, no va a necesitar medicamento, no va a necesitar tratamiento, o por encima hacerla sentir culpable si busca una ayuda. Yo creo que feliz de aquel que busca una ayuda, que tiene la posibilidad y que incentiva a otro a buscar una ayuda. Totalmente, sin duda. Una de las preguntas que nos estaban haciendo, Miriam, es ¿qué opinas vos sobre el tema de la medicación en el caso de depresión en la adolescencia? En la adolescencia, lo mismo que en la vida adulta, a veces hay depresiones muy difíciles. Yo creo que hay que buscar el especialista más indicado. No todos los psiquiatras de adultos saben tratar adolescentes, pero creo y he visto casos de adolescentes donde es imprescindible la medicación. Hablemos muy claro, una depresión adolescente es algo muy serio, que muchas veces lleva a los intentos o a las concreciones del suicidio. Entonces no estamos jugando. El adolescente tiene una tendencia a la impulsividad que, sumado a una gran angustia y a una falta de esperanza, fácilmente lo puede llevar a que tome una medida tan drástica como es un suicidio. Entonces, entre el recato o los recelos que podemos tener con una medicación y el peligro que puede haber, yo creo que la respuesta ya está ahí.